Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una nueva sesión del curso de formación de ADICAE en materias de consumo. Soy Javier Blancas, economista de ADICAE, y voy a hacer esta intervención inicial sobre el tema que hoy nos ocupa, que es la gestión de los presupuestos familiares para prevenir el sobreendeudamiento. Después de mi intervención intervendrá el compañero abogado desde Barcelona, don David Casellas, explicando la novedad del actual decreto ley llamado de segunda oportunidad. Bien, por lo que respecta a los presupuestos familiares, si miramos la primera transparencia sobre cuáles son las causas del sobreendeudamiento. Las causas del sobreendeudamiento básicamente pueden ser causas sobrevenidas o puede venir el sobreendeudamiento por motivo de una actuación continuada de mala gestión presupuestaria. Si el sobreendeudamiento viene por acontecimientos sobrevenidos, como pueda ser una situación de paro, una situación de pérdida de empleo y por lo tanto de pérdida de los ingresos principales que nos llevan a no poder afrontar nuestras deudas y por lo tanto se produce un sobreendeudamiento. También puede ser un acontecimiento sobrevenido el que haya el fallecimiento de uno de los cónyuges o uno de los miembros de la familia que trajese el volumen principal de ingresos de la familia y por lo tanto no se pueda atender a las deudas de la familia y por lo tanto se produzca el sobreendeudamiento. También un divorcio puede ser causa de sobreendeudamiento, una separación, porque uno de los dos miembros dependa económicamente del otro y en el caso de separación se produzca el que tenga que atender las deudas que hubiesen contraído anteriormente y no tenga los ingresos necesarios. Ese tipo de acontecimientos que provocan el sobreendeudamiento obviamente se pueden prevenir, pero no a través de la gestión de un presupuesto familiar. Se pueden prevenir a través de, estamos hablando siempre de que para que se produzca sobreendeudamiento es necesario, como la propia palabra dice, que tienen que existir deudas, que tiene que haber préstamos. Por lo tanto, estos préstamos, ya sean hipotecarios o sean préstamos personales, se pueden asegurar con un seguro de amortización en caso de que el titular del préstamo se encuentre en una situación de paro, de invalidez temporal o de incapacidad temporal por una lesión o en caso de fallecimiento. Es decir, podemos cubrir estos préstamos con un seguro de préstamo o incluso con un seguro de vida que no vaya vinculado exactamente a ese préstamo, pero que en caso de fallecimiento de uno de los titulares, el que genera los ingresos, el seguro pueda permitirnos el responder de las deudas existentes y de otras cuestiones económicas. Pero como decía, las causas de sobreendeudamiento, que no son pocas, que vienen de acontecimientos sobrevenidos, no se pueden prevenir con el presupuesto familiar, sino con seguros o con una gestión de la vida familiar pues, de precaución. Por ejemplo, pues, en el caso de la separación o del divorcio, actuar en la vida pues, con una cierta seguridad. Lo que estamos estudiando aquí y lo que vamos a analizar hoy es el gestionar tus presupuestos familiares para prevenir el sobreendeudamiento. Y el tipo de sobreendeudamiento que queremos prevenir es el que viene de una mala gestión continuada de nuestro presupuesto familiar. Partimos de que gestionar el presupuesto familiar pues solo puede prevenir una situación de sobreendeudamiento cuando este sobreendeudamiento viene provocado por la actuación del consumidor, del ahorrador o del endeudado. Es decir, viene provocado por una actuación de la familia. Pasamos a la transparencia número 2. Del mismo modo, hablábamos de dos tipos de sobreendeudamiento, los que vienen por actos sobrevenidos o que vienen por un presupuesto familiar mal gestionado. Del mismo modo, podemos tener un presupuesto familiar o seguir un presupuesto familiar. Esto del presupuesto familiar es habitual, pues que como cuando uno se apunta al gimnasio en diciembre, es una buena intención que muchas veces se hace a principios de año, pero que cuando llegamos a febrero habitualmente lo abandonamos. El presupuesto familiar es una forma de controlar la economía de la familia
y es necesario llevarla de una forma continuada y constante. ¿Para qué sirve controlar el presupuesto familiar? En primer lugar, para ahorrar, por si queremos hacer una inversión futura, por si queremos hacer una adquisición, y es el concepto de ahorrar frente a la otra posibilidad, que es directamente pedir prestado. Pero como somos unos consumidores que actuamos con precaución y no queremos caer en el sobreendeudamiento, en primer lugar, antes de pedir prestado, nos planteamos la posibilidad de ahorrar. Este sería uno de los motivos para llevar un control presupuestario familiar. Hay que tener en cuenta que muchísimas familias, muchísimas personas, entre las cuales yo creo que me incluyo, somos incapaces de ahorrar y nos resulta más fácil ahorrar pidiendo un préstamo y ahorrando para pagar el préstamo que ahorrar directamente para comprar lo que queremos comprar. Hay mucha gente que esta gestión del presupuesto familiar, este esfuerzo que requiere el ahorro mensual para poder adquirir algo, le resulta difícil. Y en la actualidad es mucho más sencillo comprar lo que quiero comprar y luego forzarme o obligarme a ahorrar para pagar la cuota mensualmente. Como decía, podemos llevar el control presupuestario familiar bien para ahorrar o sencillamente por un motivo, pues digamos, más negativo o más triste, que sería llegar a final de mes para comprobar si se podrá devolver una deuda si la pido y sencillamente para evitar el sobreendeudamiento. Pasamos a la transparencia número 3. Bien, y como decía, pues llevar un presupuesto familiar, existen muchísimos modelos. En la asociación hemos realizado varios proyectos en que enseñamos al consumidor a llevar un presupuesto familiar y hay distintos métodos científicos. Hay un método, por ejemplo, que consiste en hacer una serie de encuestas a los consumidores de diferentes niveles de ingresos económicos, de diferentes número de miembros familiares, hacer un cálculo de sus gastos medios y a partir de ahí decidir que ese es el gasto medio ideal que uno debería seguir para que tenga una orientación sobre qué gastos son los gastos que debe seguir de una forma inevitable y qué otros gastos son alternativos, es una cuestión en la que el consumidor puede decir si lo gasta o no. Bien, estos presupuestos se llaman en Inglaterra o en inglés Standard Budget. Esos presupuestos tan científicos hay que decir que en la práctica, para el día a día, no resultan eficaces. Lo más sencillo para hacer un presupuesto familiar o individual es simple y llanamente coger nuestros ingresos y gastos del año pasado y presuponer que al año que viene ingresaremos y gastaremos lo mismo. Así de sencillo. Para ello, pues bueno, hacer un presupuesto conlleva hacer una plantilla, un Excel sencillo, donde ponemos en una columna los ingresos, en otra ponemos los gastos. Como inicio de esa plantilla ponemos un saldo inicial, el dinero que tenemos el día que decidimos hacer ese presupuesto, y al final del periodo, que en cualquier caso, aunque hagamos separaciones mensuales, el presupuesto tiene que ser anual. Y al final de ese año tendremos un saldo que nos dirá si vamos a ahorrar o si vamos a gastarnos más de lo que vamos a ingresar. ¿Por qué digo que el presupuesto tiene que ser de un año? Hay muchísimos gastos que tienen una periodicidad que no coincide con los meses. Están los seguros, están los impuestos, con una periodicidad que puede ser trimestral, que puede ser anual. Entonces, la única forma de ver el gasto corriente que tiene una familia de forma completa es revisar un año completo de sus gastos. Entonces, como decía, hacemos una plantilla en la que tenemos un saldo inicial, una columna de ingresos, una columna de gastos y obtendremos un saldo final. Para llenar esta plantilla necesitamos los datos de lo que hemos gastado y lo que hemos ingresado el año anterior. Para eso, afortunadamente, si tenemos los datos de la cuenta bancaria y los podemos consultar por Internet, pues ya son muchas las páginas web de los bancos en que nos permiten volcar todos los datos en un archivo Excel y nos permite llevarnos a nuestro ordenador un año completo, o lo podemos hacer mes a mes, de todos los movimientos
de nuestra libreta bancaria. En una familia puede haber muchas libretas bancarias. Pues habrá que hacer esta operación tantas veces como libreta se tenga, hasta coger todos los movimientos económicos. Movimientos económicos, simplemente estoy hablando de cobros y pagos. Todos los cobros y pagos de una familia, pues habrá que recoger todas sus libretas y registrar todo lo que se ingresó y todo lo que se gastó en el año anterior. Además, también hay que ingresarlo de la misma forma, hay que incluir los datos de todo lo que hemos gastado con la tarjeta o tarjetas bancarias. Una vez que tenemos esos datos que nos cogen tanto los ingresos en el caso de la libreta como los ingresos y como los gastos en el caso de la tarjeta, una vez que tenemos todos esos datos, pues debemos hacer una clasificación de ellos ordenada. Podemos hacer la que nosotros queramos. Pues podemos poner gastos de ocio, los más sencillos de clasificar, los gastos de la luz, los gastos del alquiler, los gastos del impuesto sobre la renta, los gastos de telefonía, los gastos de internet, los gastos de la tarjeta bancaria, igualmente estudiando el análisis del extracto de la tarjeta bancaria, viendo la localización del comercio, sabemos exactamente en qué nos hemos gastado el dinero el año anterior. Porque para hacer el presupuesto del año que viene, lo que estamos haciendo es repetir todo lo que hemos ingresado y gastado en el año anterior. Habrá muchísimos gastos que no los podremos saber. Y ahí es donde tendremos que hacer memoria. Memoria e imaginación. ¿Con qué gastos es? ¿Con qué gastos se produce esta incógnita? Obviamente, con el dinero que sacamos en efectivo de las libretas o de la tarjeta. Es el único gasto que realiza la familia o el consumidor que no queda registrado en el extracto bancario. Y por lo tanto no podemos saber en qué nos lo gastamos. Tendremos que acudir a nuestra memoria a saber en qué gastamos habitualmente cada semana, si comemos fuera de casa, si tenemos una serie de pagos que realizamos en efectivo, pues por ejemplo, las clases de inglés del chico, las pago en efectivo, pues habrá que hacer memoria de qué son esos gastos que pago en efectivo. Y en ocasiones nos encontraremos con algunas mensualidades en las que hemos hecho unas retiradas de efectivo pues de un volumen grande y tendremos que de nuevo hacer memoria, por ejemplo, un mes en el que sacamos en una misma operación 500 euros. ¿Y por qué nos gastamos en abril 500 euros? Pues habrá que hacer memoria y seguramente pues será por cuestiones como que se nos estropeó la caldera de la calefacción y tuvimos que pagar la reparación, o se nos estropeó el automóvil y tuvimos que reparar el automóvil. Y una vez que hayamos hecho memoria de en qué nos gastamos ese dinero que sacamos en efectivo, y obviamente si no lo tenemos en la cartera nos lo hemos gastado, o sea que a un concepto u otro debemos asignarle ese dinero sacado en efectivo como gasto. Si nos encontramos con gastos como una reparación de la caldera o una reparación del automóvil, como vuelvo a decir, para hacer el presupuesto de la forma más sencilla posible debemos partir de la idea de que el año que viene nos gastaremos e ingresaremos lo mismo que en el año anterior. ¿Y eso qué significa? ¿Que la caldera se me va a estropear todos los años? Pues no, pero todos los años hay imprevistos. Y si en un año has tenido que retirar el dinero para pagar una reparación del automóvil o una reparación de una caldera, tendremos que presupuestar esa misma cantidad para el año siguiente, pues posiblemente en concepto de posibles reparaciones. Bien, a través del volcado de los datos de las libretas y de las tarjetas, tenemos todos los cobros y los pagos que hemos realizado durante el año pasado. Pero debemos hacer un control, y es que el dinero que teníamos en las libretas al principio de año y el que tenemos al final del año, después de haber recogido y volcado nosotros todos los datos, tiene que coincidir. Si no coincidiese, si nos encontramos con que después de haber metido todos los gastos del año anterior, haber puesto el dinero inicial y haber puesto el dinero final, resulta que tenemos más dinero, eso es porque nos ha venido dinero de algún lado, que no es nuestra nómina, que no son nuestros ingresos oficiales. Y habría que preguntarse, ¿hemos pedido algún préstamo?
estado tirando de tarjeta aumentando nuestro crédito? Si esa situación se ha dado, si hemos pedido un préstamo a lo largo del año anterior o hemos ampliado los préstamos que ya teníamos, eso no debemos incluirlo en el presupuesto familiar, en el presupuesto que vamos a hacer del año que viene. Partimos de que no vamos a estar pidiendo un préstamo cada año, porque obviamente eso nos conduciría al sobreendeudamiento. Bien, pasamos a la siguiente transparencia. Bien, esto sencillamente muestra una libreta tal y como resulta del volcado de la entidad bancaria. No tiene mayor importancia, al margen de que, como veis, pues nos dan informaciones que no nos interesa especialmente, nos dice la fecha de operación, la fecha valor de la operación o la fecha de la operación, y obviamente cuando nosotros hacemos un presupuesto, lo veremos en la siguiente transparencia, conviene asignar una fecha a los gastos, aunque sea orientativa. En cuanto al concepto que nos dice la libreta, en unos casos normalmente no va a estar clasificada de una forma en la que nos pueda servir. Puede darnos una orientación. Aquí, por ejemplo, tenemos pues, los gastos de la comunidad, los gastos del IBI, de la contribución del ayuntamiento, pues hay el ingreso pues, de un garaje, se supone que es de un alquiler durante unos meses, tenemos un recibo de eléctricas, pero en definitiva, todo eso debemos luego pasarlo a nuestra propia denominación para entenderla. Por ejemplo, leemos aquí, energía Endesa 21, pues no sabemos si es gas o es electricidad. Habrá que comprobar mínimamente las facturas y separar por un lado lo que tenemos de gasto eléctrico y lo que tenemos de gasto en gas. Bueno, sencillamente, como veis, el resto de datos que nos da un volcado de una libreta nos da el importe de los gastos en negativo o positivo si es ingreso, nos da un saldo que normalmente no viene como fórmula, sino como volcado de números, con lo cual nos sirve a efectos de, pues, en un momento dado de hacer algún tipo de control, nos dice la moneda y nos dice la oficina en la que se ha realizado la operación, lo cual poco nos aporta. Normalmente la oficina va a ser la oficina donde tenemos la libreta o la cuenta bancaria, ya que la mayoría de las operaciones son domiciliadas. Y en algún caso, pues a lo mejor nos puede servir de algo la oficina cuando sean operaciones de cajero, pues para saber dónde sacamos el dinero, pero con una información menor. Pasamos a la transparencia siguiente. A ver, ahí tenéis una plantilla útil para realizar un presupuesto familiar. Como os decía, en la primera de las columnas se recoge una fecha, puede ser exacta del año anterior o orientativa. Luego recogemos en el concepto una denominación de los gastos, pero ya clasificados con una denominación que he elegido yo, que me hago el presupuesto y los clasifico como quiero. Y luego le pongo los ingresos en una columna, los gastos en otra. El saldo inicial hemos puesto 500 euros, lo veis arriba en la fila naranja. Y sencillamente luego tenemos un saldo de presupuesto que se arrastra en la columna, que es una fórmula tan sencilla como la que veis ahí. Sencillamente parte de la columna inmediatamente superior, le suma la casilla de los ingresos y le resta las de gastos. Con esa fórmula llenamos la columna hacia abajo y siempre nos va a decir cuál es el saldo que tenemos después de cada operación, después de cada ingreso y después de cada gasto. En este presupuesto, pues vemos que se han separado los ingresos y los gastos por meses y la clasificación de gastos, pues bueno, por un lado, pues se han planteado por los gastos que se realizan, por un lado el ingreso de la nómina, por otro lado los gastos que mensualmente se llevan a cabo en alimentación, en gasolina, en farmacia, en varios, pues en desplazamientos, gastos de tarjeta de tren, pone pues, por ejemplo préstamo de tarjeta, pues existe un préstamo en el que la cuota se amortiza y estos pagos que realizamos del préstamo los incluimos no como gasto, lo ponemos en la casilla de gastos, pero al fin y al cabo es un pago periódico más. Tengo que tener asumido que todos aquellos préstamos que tengo contratados los tengo que devolver con su mensualidad y por lo tanto es como una domiciliación, tengo que pagarlos. Gastos de comunidad, gastos de alquiler y pongo aquí los gastos de cajero, porque habitualmente pues la persona que ha hecho este presupuesto calcula
que en dinero de bolsillo de retirada desde el cajero gasta 200 euros mensuales. Además, tiene otros ingresos, aparte de la nómina, que ha recogido en este presupuesto, en esta parte mensual, y luego pues ya va recogiendo los distintos gastos domiciliados que tiene, los de luz, gastos de reparaciones, limpieza, otro préstamo, el de la hipoteca o telefonía. Esto está rellenado con los datos del año anterior, sencillamente cambiándole la fecha y poniéndole un año más, y reclasificando y cambiando denominaciones. Y el resultado para el préstamo, para el presupuesto del año siguiente, es bastante serio. Seguramente mejor que cualquier cálculo que podamos ir a hacer de gastos externos de electricidad, porque este está basado exactamente en nuestros hábitos de consumo. Ahora bien, para llevar el presupuesto, una vez que lo tengo realizado, pues me puedo encontrar con que al saldo final, suponiendo que aquí lo que tenemos en pantalla fuese un año entero, pues bueno, empiezo con 500 euros y acabo el mes con 728. El resultado es bueno. Pero he puesto unas notas al margen de que sencillamente hay gastos que a lo mejor todavía no los hemos pagado, pero ya vamos teniendo noticia de que existen. Y aquí, pues, por ejemplo, recojo 100 euros de una multa de tráfico o una reparación que hay pendiente de pago. Y entonces ya el saldo de final de mes ya no es tan bueno, porque he llegado a final de mes con 228 euros más, pero tengo que pagar una multa y una reparación. Entonces, esa multa y esa reparación es un gasto que no tengo presupuestado, pero voy teniendo conocimiento del mismo y lo tendré que añadir en meses posteriores. Entonces, una vez que he realizado el presupuesto con todos mis gastos del año anterior y tengo un resultado, tengo que ver si ese resultado es el que yo quería. Si el resultado es como en este caso y a final de año tengo 228 euros más que a principio de año, pues si mi resultado era no sobreendeudarme, en el sentido de si voy a ser capaz de pagar mis deudas, si voy a ser capaz de llegar a final de mes y si voy a ser capaz de no tener que pedir más dinero prestado, el resultado sería válido. Si el resultado fuese negativo, que yo tuviese menos dinero del que tenía el saldo inicial, obviamente hay un desequilibrio presupuestario que para solucionarlo o pido dinero prestado o tengo que entrar a recortar gastos. O sencillamente, si yo estoy haciendo un presupuesto porque quiero ahorrar para adquirir un bien o para invertir, en lugar de pedir dinero prestado para comprar el bien y luego pagar el préstamo, si yo quiero ahorrar para comprar, por ejemplo, un automóvil, pues obviamente con este nivel de ahorro a final de año no es suficiente. Y es una tendencia, gastarse lo que uno tiene, porque resulta de forma natural que a final de mes, si ves que tienes la libreta próxima a cero, pues instintivamente retrasamos los gastos al mes siguiente o sencillamente ese mes nos ajustamos para superarlo y demorar ese consumo o ese gasto que queríamos hacer al mes siguiente. De forma que hay una cierta tendencia a no ahorrar, a gastar lo que se ingresa, porque actuamos instintivamente. Algunas personas con una mentalidad seguramente de hace muchos años, con una mentalidad de ahorro mucho más fuerte de la que existe ahora. Yo creo que lo que os he dicho antes, de que existe para mucha gente más facilidad en ahorrar a base de pagar un préstamo, en lugar de ahorrar directamente para con los ahorros comprar el bien sin recurrir a préstamos, pues bien, con una mentalidad de ahorrar sin necesidad de pedir préstamos, eso conlleva pues un gran sacrificio. Eso conlleva que a medida que va transcurriendo el mes de, en este caso, febrero, vamos a ir viendo que nos estamos desviando de los gastos. Que en alimentación no me he gastado 200 euros, que he ido al supermercado y me he gastado 250. Que con la tarjeta he tenido unos gastos de tren superiores a los presupuestados. O que quiero hacer un gasto este mes y debería esperar. Aunque tengo dinero en la cuenta bancaria y lo puedo hacer, pero si quiero ahorrar, debo limitarme por voluntad propia y no gastar.
Entonces, el seguir un presupuesto para conseguir un ahorro, obviamente, resulta un sacrificio y de ahí lo que os decía de que hay mucha gente que en diciembre, enero, como principios de buena voluntad, dice, este año voy a ahorrar, voy a hacer un presupuesto, y cuando llega el mes de febrero, curiosamente, en este ejemplo que tenéis, no se ha llegado más que al mes de febrero, luego se abandona, porque al fin y al cabo seguir un presupuesto es un esfuerzo, es como ir a un gimnasio, hay que hacerlo de forma continuada para que tenga un resultado. Bien, como os decía, este método de seguir un presupuesto familiar para mí es el más exacto y más útil y más ilustrativo para una familia. Partir de saber en qué se ha gastado todo el dinero que ha ingresado el año anterior, presuponer que al año siguiente va a hacer exactamente lo mismo y actuar para corregirlo. Bien, pasamos a la transparencia siguiente. Bien, para hacer un seguimiento del presupuesto familiar, decíamos que hay que ver cuál es el saldo a final de año, comprobar los resultados. Hay que ver qué desviaciones voy teniendo en el presupuesto, dónde me gasto más de lo que tenía previsto y, ojo, dónde ingreso menos. Conseguir que un presupuesto esté equilibrado a lo mejor depende de nuestro esfuerzo, pues a lo mejor en el trabajo, si voy a conseguir unos incentivos o pues en otros ingresos extras que no me resultan gratis. Tengo que hacer un trabajo para conseguirlos. Esos ingresos también requieren un esfuerzo y también hay que controlar que los mismos se mantienen. Hay que verificar los incumplimientos y esto hay que hacerlo mes a mes, no a final de año. Por otra parte, partimos de que esto es gestionar un presupuesto familiar. Hay que unificar los comportamientos en la familia. No puede ser que un miembro de la familia esté totalmente concienciado con el objetivo de ahorrar y otro miembro de la familia no mantenga la misma concienciación. No tiene sentido que uno esté ahorrando mientras que el otro no ahorra o no sigue el mismo criterio. Si hemos dicho que existe una cierta tendencia a cuando llega a final de mes, si tengo dinero me lo gasto, esto queda así un poco bruto, dicho así, pero dicho de otra manera, si quiero hacer un gasto y tengo dinero, no me freno. Eso yo creo que es más fácil reconocerlo. Pues bien, si un miembro de la familia está ahorrando y el otro no lo hace, pues posiblemente no consiga ningún resultado. Por otra parte, hay que mantener actualizado el presupuesto familiar. Partimos de los gastos y de los ingresos del año anterior. Pero si yo este año sé que tengo nuevos gastos o nuevos ingresos, los tengo que ir introduciendo. Si sé que tengo una multa que voy a tener que pagar en un determinado periodo, la tengo que incluir en el presupuesto. Si sé que he tenido unas averías y voy a tener que pagarlas, aunque yo tenga una partida prevista para reparaciones alternativas, puedo decidir que ese gasto esté incluido en esa previsión, por favor, o sencillamente aumento el presupuesto. Bien. Además, hay que revisar los ingresos y los gastos para ver si es posible llevar una disminución de los gastos. Para eso os remito a la documentación que se os ha recomendado antes de la charla. Se os han recomendado una guía y un folleto. La guía es realmente interesante y bastante parecida a lo que yo os estoy explicando. Lo único que ocurre es que el presupuesto familiar lo pone en la página 10 cuando posiblemente debería estar incluido en la página 1. Esta guía nos habla desde un principio de prevenir el sobreendeudamiento a partir de todo tipo de precauciones con préstamos personales, con créditos al consumo y créditos rápidos, el uso de la tarjeta y el préstamo hipotecario. Por supuesto, evitar el sobreendeudamiento parte de una buena gestión de los préstamos que se soliciten, pero antes de solicitar los préstamos hay que gestionar un presupuesto. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pedido un préstamo hipotecario y no se nos ha pasado por la cabeza el hacer un presupuesto familiar para ver si íbamos a ser capaces de pagar ese préstamo durante 30 o 25 años. Pero debíamos haberlo hecho. Deberíamos haber calculado si podríamos pagar el préstamo. Normalmente cuando nos metemos en un préstamo hipotecario
parece obvio que tenemos ingresos suficientes para hacer el pago del préstamo hipotecario, pero debemos analizar otras cuestiones, como os decía antes, para evitar situaciones de sobreendeudamiento sobrevenido o por acontecimientos sobrevenidos, como es el desempleo. Pues, por ejemplo, yo cuando pedí mi préstamo hipotecario tenía un contrato laboral fijo. Pues, por ejemplo, cuando se pide un préstamo hipotecario, pues el estado de salud que uno debe tener en el momento en que pide un préstamo hipotecario, pues debe ser mínimamente saludable. Pero bueno, os recomendaba la guía en el capítulo de la página 12, que es en la que da una serie de consejos de cómo reducir gastos. Reducir gastos es muy difícil y cada uno elegirá reducir los gastos en la partida en que considere más conveniente. No sé si va a dar tiempo de ver simuladores o tendremos que hacerlo de una forma rápida, pero cuando se quiere reducir gastos, hay dos tipos de gastos: los inevitables y los que podemos decidir prescindir de ellos, y dependen de cada persona. Os decía que, por ejemplo, en los simuladores que vamos a ver a continuación, yo recuerdo que cuando se sacó el simulador, que por cierto uno piensa estas aplicaciones no las mira nadie, pues una de las partidas de gastos prescindibles, el autor cometía el error de decir que era un gasto prescindible en las mascotas. Y acto seguido hubo una queja de una persona que dijo que una mascota era un miembro de su familia y que esa expresión resultaba totalmente improcedente, y tenía razón. Lo que se quiso poner cuando se puso esos gastos de mascotas eran el asumir nuevos gastos de mascotas o el asumir seguramente, no, esto es muy personal, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí, si dar de comer al pez me supone que no puedo llegar a final de mes, pues con todo el cariño del mundo, el pez se iría por el fregadero. Pero claro, estoy poniendo un ejemplo muy radical, pero los gastos que para una persona son imprescindibles, para otra pueden no serlos. Por lo tanto, decir qué gastos son los prescindibles o lo que no, como os decía anteriormente, en presupuestos más científicos con los standard budget, dependen de cada persona. Cada persona tiene que decidir, por ejemplo, un sistema de reducción de gastos consiste en bajar la temperatura de la calefacción de casa a 18 grados. Eso para una persona será una forma de reducir su gasto. Para otra persona, pues puede ser el estar soportando un estado de salud continuamente lleno de resfriados y no se adapta a esa situación. El reducir los gastos es una decisión que debe tomar la unidad familiar, por un lado, de acuerdo con sus gustos, y por otro lado, de acuerdo con la sensatez de que por mucho que yo esté sometido a resfriados, si el recibo del gas no me deja pagar el del préstamo hipotecario, tengo que marcar mis prioridades. Por otra parte, hablamos de sobreendeudamiento, de los préstamos, con un sistema, con una forma de verlos peyorativo. Todos los préstamos son malos. A ver, hay muchos préstamos que, aunque seamos consumidores, son una forma de invertir. Un préstamo para comprar una vivienda no es un préstamo para consumir. Es un préstamo que me concede una vivienda en la que voy a vivir y en la que, en el caso contrario, tendría que estar pagando un alquiler, y por lo tanto tendré que hacer la comparación del gasto de alquiler con el pago de la cuota de hipoteca. Ese préstamo, el préstamo de la vivienda, es el primero que podemos considerar que supone una inversión. Una persona puede decir, no, pero es que a día de hoy las viviendas se devalúan, voy a comprar, mañana va a valer menos de lo que valía hoy. Pues a lo mejor sí, pero te ahorra un dinero de alquiler. Una vivienda tiene tres tipos de valor. El especulativo, al que todos estamos acostumbrados. El precio que me van a dar por ella cuando la venda. Y si el precio que me van a dar por ella cuando la venda mañana es más pequeño que el que yo pagué por ellas, pierdo. No quiero comprar la vivienda. Ese es el precio especulativo. El segundo es el precio del consumo, de lo que vale. ¿Para qué me sirve? Me sirve para vivir. Y si no vivo allí, tengo que vivir en otro lado. Entonces, por lo menos valdrá el dinero de los alquileres de vivir en otro lado. Y el tercero de los valores es el de la rentabilidad. Si yo adquiero una vivienda y no es para vivir, sino para alquilar, esa rentabilidad que me dará en alquiler, yo la puedo capitalizar, puedo calcular cuál es el valor que le da la vivienda.
Habitualmente estamos acostumbrados a hablar del valor especulativo, pero para un consumidor el valor que importa es el valor de para qué sirve una cosa, y una vivienda sirve para vivir. Obviamente, igualmente sirve para vivir una vivienda de 40 metros en un cuarto piso que un chalet de 100 metros con jardín. Las dos valen para vivir. Pero hay una parte de la vivienda que obviamente es absolutamente inversión. Del mismo modo que cuando pedimos un préstamo, si pedimos un préstamo para comprar un vehículo porque lo voy a utilizar para ir a trabajar, pues posiblemente deba valorar qué es más económico, el vehículo o el transporte público. Pero si realmente esa inversión me va a proporcionar un trabajo que me permite pagar las cuotas del préstamo, pues será un préstamo para una inversión. Esto hay que pensarlo bien, no puede ser una excusa. Ah, me han subido el sueldo en el trabajo 100 euros, me voy a comprar un Maserati. No. Pero en cualquier caso, todos los préstamos no son para consumos. Hay préstamos que son inversiones, el más claro es el de la vivienda y puede haber otros. Un préstamo para estudios posiblemente es un préstamo para invertir. Bien, pasamos a la transparencia número 7. En cuanto a la gestión de los préstamos, pues vamos a ver. Habría que decir, voy a cambiar de... Bueno, no me estáis viendo, que estáis viendo la transparencia. Normalmente para gestionar un presupuesto, cuando no se llega, se acude a la reunificación de deudas. La reunificación de deudas se puede hacer a través de una empresa externa que nos cobra una comisión o la puede hacer uno personalmente. Al fin y al cabo, la reunificación de deudas consiste en... El ratón, por favor. La reunificación de deudas consiste en... ¿Perdona? Aquí. Sí. No, aquí. Sí, no, la reunificación de deudas, como decía, consiste en pedir un préstamo con un plazo superior y con ese préstamo sustituir los préstamos anteriores. Bien, vamos a ver rápidamente los distintos simuladores que tenemos en la página web que nos sirven para la gestión presupuestaria del presupuesto familiar. Si nos vamos a las herramientas, entre los simuladores, tenemos en primer lugar el simulador del presupuesto familiar. Este simulador nos va a pedir desde un inicio una serie de cuestiones que van más allá de lo que hemos estado viendo anteriormente con los ingresos y gastos. En primer lugar, nos va a pedir el número de miembros de la familia. Lo pide porque tiene una serie de valores preestablecidos que dependen del número de miembros de la unidad familiar. Nos va a pedir la situación laboral de cada uno de ellos, porque este simulador pretende ir más allá de lo que son los ingresos y los gastos de un año. Pretende ser capaz de prevenir a medio plazo el sobreendeudamiento. Como vais viendo, me pide la situación laboral de los distintos miembros de la familia y los voy rellenando. Eso es en la primera página. Después nos pide los ingresos de cada uno de los miembros. Pues los vamos a ir rellenando. Claro, esto, si tienes rellenado o tienes hecho el cálculo del presupuesto que hemos hecho antes, pues es llegar y rellenar. Si lo haces como lo estoy haciendo yo de memoria, pues obviamente todo resulta aproximado y esto no deja de ser un juego, ¿no? Que al fin y al cabo, en cierto modo, es así como se planteó, que uno pues pueda ver distintas situaciones o ver distintas posibilidades. Voy poniendo, me ha pedido los ingresos, me ha pedido los gastos, me pide la situación patrimonial. ¿Y por qué me pide la situación patrimonial? Porque como intenta calcular si me viene una situación de sobreendeudamiento a medio plazo, pues obviamente como yo puedo tener un presupuesto desequilibrado, donde año a año voy perdiendo dinero, si parto de una situación económica muy solvente, pues cuanto más dinero tenga, más tiempo aguantaré, pero al final acabaré en una situación de insolvencia. Por eso me pide la situación del presupuesto familiar. Aquí ponemos unos ingresos, me pide todo tipo de bienes y luego me dice los gastos. Aquí, como os decía, hay una serie de gastos que considera como imprescindibles.
pues no sé, ponme 500 en la cuota de hipoteca. En tarjeta de crédito, pues vamos a poner 90. Me sigue diciendo pidiendo gastos imprescindibles, pues vamos a poner 200 euros en gastos de luz y de agua. En gastos de vestido vamos a poner 300. En gastos de alimentación 200. Esto tiene su parte atractiva, lo que hablaba antes de ver en qué se ha gastado uno el dinero anterior. La verdad que yo creo que mucha gente nos llevaríamos sorpresas en qué nos gastamos el dinero. Yo cada vez que le pregunto a alguien cuánto se gasta en alimentación, me dicen 150 euros. Yo con eso creo que a cabo del día a día de cada mes estaría comiéndome el papel pintado en las paredes. A ver, seguimos con los gastos. Gastos imprescindibles anuales, pues bueno, pues sigue pidiendo gastos, pues ponle 150. Bien. Aquí empieza con lo que considera gastos prescindibles. Aquí no vais a ver el tema de las mascotas, porque lo borramos, obviamente, después de, pues pon 300. Gastos que no tienen una periodicidad mensual, pero que con una periodicidad anual es fácil que surjan: reparaciones, médicos, multas de tráfico. Bueno, vamos a saltarlo suponiendo que no tenemos ninguna. Y aquí nos pide la situación financiera, pues cuánto dinero debemos. Antes nos pedía el patrimonio, cuántos bienes teníamos, y ahora nos pide cuánto dinero tenemos. Cuánto dinero debemos, perdón. ¿Cuántas deudas tenemos? Vamos a poner una hipoteca entre 90 y 150.000 y unas tarjetas de crédito que nos hemos gastado por importe de 3.000 euros. Y ahí viene lo más bonito ya, que es cuando, bueno, durante todo este rato nos ha venido dando consejos y ahora nos da un diagnóstico. Nos dice que nuestros ingresos anuales son 26.000 euros, los gastos imprescindibles 24.000, tenemos gastos prescindibles 3.600 y perdemos 1.690 euros cada año. La situación de riesgo es desfavorable, necesitamos aumentar los ahorros o disminuir las deudas en un importe de 120.000 euros y el diagnóstico es que se encuentra en situación de sobreendeudamiento creciente, debe cambiar de forma radical y urgente las costumbres de consumo, necesita recortar. Bueno, aquí es que parte de que le hemos metido una hipoteca de 90 a 150.000 y el único bien que le hemos puesto son 30.000 euros. Esto parte de un error al rellenarlo, y es que si tenemos una hipoteca de 150.000 euros, obviamente tenemos una vivienda con un importe que debería figurar ahí. Pues, como no lo pone, pues esto sería a lo mejor la situación de una persona que ha sido embargada, su vivienda ha sido ejecutada y le sigue quedando la deuda pendiente. Por lo tanto, se encuentra en una situación de sobreendeudamiento creciente y en definitiva nos da el diagnóstico. Bueno, este juguete, digamos, es el que nos da este presupuesto de presupuestos familiares. ¿Cómo puedo volver a la web? No de juguete, una realidad. Una realidad. ¿Aquí? No, donde pone proyectos educativos. Sí. Sí, no, decía que el juguete es la aplicación, la realidad no, por supuesto. Es la realidad, amigo. Muchas mujeres tenían que verlo y meterse en la cabeza. Bueno, luego os muestro el resto de simuladores. Hay uno bastante escondido que nos sirve para hacer una labor de reunificación de deudas. Donde dice simulación de contratación de productos financieros en Internet, y nos entramos dentro del simulador, nos da varias opciones. Una es para gestionar productos de ahorro y a la que vamos a ir es a la de préstamos. Simulador para calcular la elección mejor de un préstamo. Bien, aquí nos permite comparar varios préstamos. Por ejemplo, ponle 90.000, préstamo 1, pues decía que sirve de elemento de calcular reunificación de deudas. Pues vamos a ver, 90.000, suponemos que tenemos una hipoteca. Sí, no se pueden poner puntos. El plazo vamos a poner 20 años. El tipo de interés vamos a suponer que tenemos una cláusula suelo del 3. El
El segundo préstamo que tenemos es un préstamo personal de 30.000 euros para el coche. Como lo hemos cogido en el año 2010, que era mal año, tenemos un plazo para pagarlo de 7 años y el tipo de interés es el 10. No es tan extraño, ¿eh? En el año 2011 son los tipos de interés que había. Y luego, por último, tiramos de una tarjeta de crédito en la que hemos dispuesto 3.000 euros, una tarjeta Visa Oro para clientes preferentes, con un tipo de interés del 17% anual. Entonces, estas son nuestras situaciones de préstamos habituales. Y en préstamo alternativo es porque hemos decidido pedirle a la entidad donde tenemos la hipoteca que reúna todas las deudas y lo pagamos todo en 20 años. Entonces, para reunir todas las deudas, en vez de 90.000, el nuevo préstamo tendrá que ser de 123.000. El tipo de interés es el 3%, el plazo son 20 años y el tipo de interés es el 3%. Bien, entonces ahora pulso para ver los resultados, me va a dar, ¿cómo se hace para aumentar esto? Espero que lo podáis ver bien ahora. Entonces vemos como con el préstamo primero teníamos una cuota de 497 en la hipoteca, que el total de intereses que íbamos a pagar a lo largo de los 20 años es 29.000 y pico euros, y que en total, entre lo que hemos pedido y los intereses, pagaremos 119.000. En el préstamo 2, que es para un coche, pero que se paga en es que, ¿en qué periodo hemos puesto para el préstamo 2? 7 años, creo. 7 años. Para el coche sí. A ver si nos lo deja ver. Vaya. Vamos a repetir rápidamente porque nos ha deshecho la operación. Ah, no, es que hemos puesto 7 meses, ¿eh? Por favor, borra ahí. 7 años. Y aquí no hemos puesto plazo. Vamos a poner 3 años. Bien, entonces, el segundo préstamo, que es el del coche, a pagar en 7 años, nos sale otra cuota de 491.000 euros para pagar los 30.000, pagamos 11.000 euros de intereses, en total 41.000. Luego tenemos la tarjeta, que normalmente tiene un plazo de amortización entre 3 y 4 años, que nos supone una cuota de 100 euros, que parece que no es nada, pero al final nos hace pagar 786 euros y en vez de los 3.000 acabamos pagando 3.786. La alternativa de reunirlo todo en el préstamo hipotecario, pues hay que volver porque vamos a ver, porque no hemos metido bien los datos. Los ha borrado. Bueno, en cualquier caso, no habíamos metido bien los datos, yo creo que porque hemos vuelto a poner meses en lugar de años. Lo que quería que vieseis con el simulador es que al final, en ese caso, nos hubiese mostrado cómo el aplazar el pago del coche en vez de 7 años a 20, pues esos tristes 3.000 euros, en vez de pagarlos en 3 años, en 20, nos hubiese supuesto pagar seguramente el doble de intereses. Y las deudas muchísimo más. Por eso, reunificar deudas, por un lado está bien, porque estábamos pagando unas cuotas que eran la de la hipoteca, más de 400 euros, la del coche, más de 400 euros, y la de la tarjeta, 100 euros, pagábamos casi 1.000 euros en cuotas, y lo íbamos a reducir a 600, pero a cambio pagábamos el doble de intereses. Bien, y por último, ya no voy a entrar en él, hay un simulador más, que es el de los préstamos, en el que ya nos da todo el desglose de amortizaciones e intereses. Bueno, esto sencillamente la intención era que vieseis que existen estos dos simuladores, el de reunificación de deudas y el de presupuesto familiar, aparte de que, como digo, la mejor gestión de un presupuesto familiar son nuestros propios ingresos y gastos del año anterior, y con esto, pues sencillamente decir que ya le voy a ceder la palabra al compañero de Barcelona, al letrado David Casellas, para que nos exponga el proyecto de ley, el decreto ley de la mal llamada ley de segunda oportunidad, en la cual se parte de una situación en que, dada la insolvencia,
ante pues, un préstamo hipotecario o otras deudas, pues el tener la oportunidad de salir al cabo de un tiempo, digamos, a flote y volver a tener pues una economía que esté libre de deudas. No sé si los compañeros de Madrid están, de Barcelona están preparados. En cualquier caso, ya le daría la palabra a David Casellas. Hola, buenas tardes a todos desde Barcelona. Efectivamente, hasta ahora, pues la exposición que ha hecho Javier se ha referido sobre todo a situaciones de presente, ¿no? Situaciones en las que aún es posible llevar un presupuesto equilibrado y evitar situaciones de insolvencia como, por desgracia, situaciones a las que ha llegado numerosas familias y numerosos consumidores en los últimos años. Pero claro, ¿qué ocurre cuando ya la situación se ha llegado a ese sobreendeudamiento? Ha provocado ya una situación, digamos, de quiebra técnica familiar. Pues que hasta el momento eso abocaba al deudor sobreendeudado prácticamente a que tuviera que salir del mercado de una manera normal y de una manera correcta, y que prácticamente tuviera que vivir básicamente en situaciones de economía sumergida. Prácticamente no pudiera salir adelante ni él ni su propia familia con la nueva situación. Esta circunstancia, que ya se ha venido produciendo no solamente en España, sino en los países de nuestro entorno en los últimos años, debido a la situación de crisis financiera, ha sido corregida en otros países ya con cierta antelación a través de lo que se ha denominado, y así se conoce como ley de segunda oportunidad. Es decir, aquellas situaciones de deudores en los que pues se han visto pillados de alguna manera por la situación económica debido a situaciones de paro, enfermedades, rupturas familiares que han provocado pues que familias tradicionales se hayan desestructurado, pues en otras zonas se ha buscado una manera de corregir esa circunstancia y de permitir que esos deudores pudieran salir adelante. Y esto es una vieja reivindicación que en España también se estaba solicitando, y por ejemplo el colectivo al que yo pertenezco, que es el de los abogados, y que nos hemos visto habitualmente en situación de tener que defender, de tener que intentar buscar soluciones ante reclamaciones ya ejecutivas, pues hemos visto habitualmente pues casos en los que hemos tenido que incluso llegar a recomendar que si una familia quería seguir adelante, pues no tenía casi más remedio que vivir de la economía sumergida, porque cualquier alternativa era peor. Aquel autónomo, aquel profesional, aquel consumidor que se encontraba que ya lo había perdido todo, tenía que seguir sumido en esa situación, porque si intentaba salir adelante se encontraba que el acreedor estaba al acecho para intentar reclamarle lo que se le debía. Finalmente, esta vieja reivindicación en año electoral ha salido a la luz, y el Gobierno ha ya publicado y ha aprobado el Real Decreto 1/2015, que se conoce como Real Decreto que regula el mecanismo de la segunda oportunidad, y que es un Real Decreto que además también Parece que se ha cortado la conexión de Barcelona, entre que vuelven a conectarse. Si alguno de vosotros, como me he extendido mucho en la exposición, quisiera hacer alguna pregunta, aprovecharíamos para contestarla mientras se vuelven a conectar desde Barcelona. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta?
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, tenía una del simulador este que has dicho que no se puede ver. Quisiera saber si el cálculo de amortización de intereses y tal lo hace en función del método francés o del método americano. O si permite calcularlo con los dos. Esa sería una pregunta. La otra pregunta sería, has hablado de ingresos, gastos, cobros y pagos. ¿Sería conveniente un pago anual prorratearlo en gastos mensuales para saber la capacidad de ahorro real de ese mes y prevenir esos futuros pagos anuales mediante una amortización mensual? Gracias. Bueno, el simulador que no hemos podido ver utiliza el sistema francés para normalmente y además con un devengo de intereses mensual. Sobre todo se utiliza para el cálculo de cuotas de préstamos hipotecarios, pues si han tenido interés variable con el Euribor, pues para que pueda uno contrastar que la vida del préstamo que ha tenido es la correcta o no, o pueda hacer una estimación futura. Entonces, se ha seguido el sistema de préstamo francés. Con respecto a lo de si para realizar un préstamo personal sustituir un gasto anual por un prorrateo mensual, creo que es lo que me preguntabas, pues en todo caso repite la pregunta porque no te la he entendido. No me refería a un préstamo, me refería a todos los gastos generales. Como puede ser, por ejemplo, si los gastos y los pagos son anuales, o son mensuales, perdona, no hay problema, porque lo que he gastado ese mes lo pago ese mes. Pero puede darse el caso, por ejemplo, de el seguro del coche será. Entonces, digamos que el mes que te viene el seguro te viene por sorpresa. Por decirlo de una forma, el pago del 100%. Entonces sería prorratear ese pago en gastos mensuales de forma que ya estoy amortizando mensualmente una especie de ahorro, podríamos llamarlo, y prevengo ya ese pago que tengo dentro de X tiempo y tener, digamos, la capacidad de poderlo pagar. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, imagínate que el seguro son 800 euros. ¿Vale? Entonces sería calcular 75 euros mensuales. Serían 900. 75 euros mensuales, de forma que a los 12 meses tengo los 900, pero yo estoy, entre comillas, ahorrando esos 75 ya. Entonces habría mi capacidad real para poderme ahorrar o meterme en otra inversión o en futuros gastos. Gracias. Sí, si eres capaz de distribuir esos gastos anuales en mensuales y que eso te sirva para hacer una previsión, pues perfecto. El presupuesto de una unidad familiar cada uno se lo hace a su medida. Yo en el ejemplo que ponía, la verdad es que no hago eso, porque a mí me resulta, pero es un criterio particular mío, a mí me resulta más gráfico el ver el saldo al lado. Entonces, si en el mes de junio, por ejemplo, hay que pagar el impuesto sobre la renta o hay que pagar el seguro del automóvil o el gasto que anualmente se produce de forma que nos sorprende y no estamos preparados para pagar ese gasto, pues una forma de preverlo es ver desde el primer día todos los gastos del año con el saldo que conlleva al lado. No lo he dicho, pero sí que es cierto que si una situación de estas conlleva, yo puedo mirar el saldo a final de año y decir, bueno, pues he acabado el año con 300 euros más. He acabado el año y he ahorrado 300 euros. Pero efectivamente puede ocurrir que llegue el mes de junio, tenga que pagar el impuesto sobre la renta y el saldo se me quede en menos 1000. Porque no lo he previsto, no he ido guardando ese dinero. Esa prevención de situaciones de iliquidez, que no es sobreendeudamiento, porque iliquidez, luego voy a tener más dinero y lo voy a poder remontar. Pero no, en ese momento me coge por sorpresa, digamos. Pues efectivamente, yo no sé si la mejor forma es guardar una provisión previamente, o existen otras formas. Yo tengo mi propio sistema, pero cada unidad familiar puede tener la suya. Mi sistema sencillamente pues parte de una tarjeta de crédito
en la que si bien hemos visto sin sorna que en el simulador te cobran un 17%, si en algún momento se produce que en un mes, aunque tengo solvencia anual, en un mes se produce la liquidez de 1.500 euros, con esa tarjeta lo puedo solventar y luego remontar. El riesgo es cuando no remontas. Entonces, el afrontar esos momentos de liquidez, pues sería una cuestión diferente. Yo no he entrado en la gestión del presupuesto familiar a resolver cuestiones de liquidez, sino a cuestiones de sobreendeudamiento continuado. El no llegar a final de mes, yo creo que si realmente sabes que a final de año sigues un presupuesto y vas a tener un saldo positivo, tienes fórmulas. Ahí sí que cabe la posibilidad de pedir préstamos, anticipos de nómina y soluciones de ese tipo. Y obviamente, si las puedes prever ahorrando con anterioridad, pero claro, el ahorro o es continuado, o si solo ahorras para resolver una situación de liquidez, ¿qué harías? Si yo sé que el seguro del automóvil lo tengo que pagar en abril, ahorro durante marzo, pago el recibo de abril y luego ya me permito todos los gastos que no me he permitido durante enero o marzo. No tiene mucha lógica. Por eso, desde luego, el esfuerzo del ahorro tiene que ser continuado y las situaciones de liquidez, ese presupuesto, tiene que permitirte prevenirlas. Ahora, si es a través de un ahorro mensual o soluciones puntuales de un anticipo de nómina, de tirar de una tarjeta de crédito, siempre y cuando se sepa que al cabo de un mes o 2 meses hay que remontarlo, de que tienes capacidad para hacerlo, pues eso es una gestión de presupuesto buena. Lo de si lo distribuimos presupuestariamente en 12 meses o no, poca diferencia hay. Lo que importa es lo que harás el momento en el que tengas que hacer el pago si no tienes la liquidez suficiente. No sé si de Barcelona Sí, conseguido conectarse ya. Javier, estamos otra vez en línea, pero hemos tenido algún problema técnico. No sé qué rato me habéis podido escuchar, pero estaba haciendo simplemente la introducción de que finalmente tenemos este Real Decreto que está ahora en fase de enmiendas, después de que en adelante, en el momento en el que estamos, se cumpla con el trámite parlamentario y se pueda mejorar, porque sin duda, y por eso de ahí el título, Luces y Sombras, sin duda estamos ante una norma perfectamente mejorable, básicamente en los aspectos que se dirán. Si cambiamos de transparencia, por favor, veremos como un poco los objetivos que se persiguen con esta norma es, de entrada, incentivar nuevas actividades económicas. Esto vale, lógicamente, para autónomos, para profesionales, para empresarios, más grandes o más pequeños, pero, por supuesto, también para aquellos deudores, personas naturales, aquellos consumidores que se ven en la situación de que podrían encontrar un empleo, pero que incluso les pueden estar desincentivados en encontrarlo, o al menos en encontrarlo en las condiciones que les interesaría, porque hasta el momento podían ver embargado su sueldo. Este es un poco el objetivo también que se persigue con esta norma, desincentivar la economía sumergida, aquellas situaciones a las que uno se ve abocado si no puede seguir adelante ante el riesgo de que pueda haber embargado sus bienes. También favorecer el empleo. Evidentemente, este es un objetivo que se cumplirá si se crean nuevas empresas y ese es un poco también el objetivo que se persigue con la norma. Y así es como se presenta la norma. Y también, eso sí, un poco la preocupación que tiene el legislador, de momento el que ha tenido el Gobierno a la hora de publicar este Real Decreto, es intentar equilibrar eso tan difícil que son los derechos antagónicos, que son los del acreedor por un lado y los del deudor por otro. Porque lo que también se intenta evitar es situaciones especulativas y evitar situaciones en las que el deudor puede voluntariamente situarse en situaciones de insolvencia para intentar burlar aquello que está protegido por ley y que el Código Civil establece, que es el crédito, evidentemente. Hasta el momento nos encontrábamos con una normativa muy garantista a favor del crédito, también evidentemente para evitar que ese crédito quede bloqueado, quede paralizado. Y por tanto esa norma tiene
intenta conseguir ese equilibrio. El problema es que en ocasiones, buscando ese equilibrio, se queda con una reforma o con una modificación normativa bastante tímida, que por eso sería perfectamente mejorable. Cambiamos de transparencia y veremos cómo una de las grandes novedades de la norma es, de esta denominada Ley de Segunda Oportunidad, son los acuerdos extrajudiciales de pagos. Porque de entrada, y ese sería un apartado positivo de la norma, lo que se intenta es evitar judicializar aquellas situaciones de insolvencia e intentar buscar soluciones alternativas que no pasen necesariamente por la intervención judicial. Hasta el momento, aquellas situaciones de insolvencia que provocaban que el deudor fuera empresa, fuera autónomo, fuera persona natural, intentara regular los pagos o de alguna manera que finalmente se pudiera liquidar sus bienes o su patrimonio, necesariamente tenía que hacerse por vía judicial a través de un procedimiento concursal, conocido en este caso por los juzgados mercantiles. Lo que se persigue con esta ley es incentivar o promover que pueda haber acuerdos entre deudores y acreedores de manera extrajudicial. Y esos acuerdos extrajudiciales pueden promoverlo, pueden instarlo deudores, personas naturales en situaciones de insolvencia, además del resto de deudores que ya se han dicho, pero sí que es importante tener en cuenta que tienen que ser deudores en situación de insolvencia. Es decir, prácticamente la ley está pensada para aquel deudor que ya lo ha perdido todo, que ya no tiene patrimonio a salvar porque ya lo ha perdido y que a pesar de perderlo continúa con una deuda derivada, pues en la mayor parte de los casos, de aquellos procesos de ejecución hipotecaria en que el banco, el acreedor, la entidad financiera, se ha quedado ya con el bien inmueble, pero persiste una deuda. En esas circunstancias, el deudor puede promover este acuerdo extrajudicial de pago. Quienes seguro que no pueden promoverlo o instarlo son los denominados deudores de mala fe, que serían todos aquellos que en los últimos, o que hubieran llegado a esa situación de insolvencia después de haber cometido algún tipo de delito socioeconómico, estafas, insolvencias punibles, alzamientos de bienes, o incluso tampoco, aunque en este caso no sería un caso de deudores de mala fe, pero tampoco podrían instar este tipo de acuerdos los deudores que ya se hubieran acogido a un concurso en la ley, creo que habla de los 4 años anteriores, o que ya hubieran llegado a acuerdos extrajudiciales similares. Es decir, pensemos que ha sido bastante habitual en los últimos tiempos ya llegar a acuerdos con entidades financieras que permitieran pues, modificar una deuda, novarla, reestructurarla de alguna manera. En esas circunstancias, el legislador pues no contempla que pueda iniciarse este tipo de acuerdos si finalmente ya ha habido un acuerdo previo que haya establecido una forma alternativa de resolver esa situación. Una novedad también importante es que el Gobierno, con este Real Decreto y también con el proyecto de ley que tiene presentado, da una función muy importante a la figura del notario. Porque, claro, si los acuerdos son extrajudiciales, de alguna manera tiene que asegurarse que se tramitarán de una manera pues con seguridad jurídica. Y de ahí que se haya pensado en la figura del notario, aunque yo creo que tampoco sin contar demasiado con los notarios, porque en conferencias y en congresos en los que he tenido el placer de participar, he podido hablar con notarios a los cuales ni siquiera se les había consultado sobre hasta qué punto ellos estaban dispuestos a asumir no solamente lo que es la solicitud del acuerdo extrajudicial, sino, como veremos más adelante, también el que puedan llegar los notarios a actuar como mediadores entre deudores y acreedores, o incluso a tener que presentar ante el juez mercantil un concurso consecutivo para el caso que esos acuerdos no se consigan. Pero de entrada el Real Decreto piensa en que las solicitudes pueden presentarse ante notario y el notario, básicamente como función inicial, tiene que comprobar que la solicitud se ajusta a los requisitos que establece el Real Decreto. Básicamente, ahí tendríamos, ya no entraré en detalles, pero básicamente se tiene que acreditar cuál es la situación de ingresos que tiene el deudor, si es que tiene alguno,
y cuál es la deuda que mantiene y frente a qué tipo de acreedores. Puede haber créditos que se mantengan frente a entidades financieras, que pueden ser los que se deriven de lo que decíamos antes, deudas que deriven de una ejecución hipotecaria donde aún permanezca algún tipo de deuda, o que sean pues, préstamos personales, deudas derivadas de tarjetas de crédito, descubiertos que hayan quedado en libreta, en cuentas corrientes. Pueden haber créditos públicos, pueden haber créditos por alimentos. Hay muchas clases de créditos, por supuesto, pero todo este conjunto de créditos es el que se tiene que presentar en la solicitud. Acto seguido, el notario, si se cumple este requisito, tendrá que nombrar a un mediador. La figura del mediador, luego lo veremos en la siguiente transparencia, es una figura importante porque es el que tiene que procurar que esa solicitud que presenta el deudor, una vez sea trasladada al acreedor, pues reciba la aceptación o el beneplácito de este de alguna manera, porque finalmente el acuerdo es bilateral, es un acuerdo que tiene que complacer a las dos partes. Se ha cortado la conexión de nuevo con iPad, pues vamos a interrumpir con otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos, os hago la pregunta yo. ¿Alguno de vosotros ha hecho alguna vez un presupuesto familiar? Todos los días. Todos los días se hace presupuesto familiar, entiendo yo, porque desde el momento que piensas que te van a llegar unos recibos a final de mes y vas a tener que pagarlos y sabes con lo que cuentas, ya estás haciendo un presupuesto. No lo estás escribiendo muchas veces, pero... Preverlo, pues yo en algunas épocas no ha habido igual. O sea, en plan serio para todo el año, aunque digamos los ingresos ahora como pensionista los tienes claros, ¿no? Claro, pero tú me estás diciendo que haces presupuesto porque seguramente tus ingresos no eran constantes. Y ahora que tus ingresos son constantes como pensionista, ya no lo haces. Ya no lo hago. El presupuesto que yo he mostrado es un presupuesto de gastos, de control de gastos. Claro. Obviamente una persona que tiene ingresos variables porque es autónoma o tiene una profesión liberal, pues controla mucho más su presupuesto porque está pendiente de los ingresos. Claro. Pero la mayoría de las personas es al revés. Lo que tiene constante son los ingresos y lo que tiene variables son los gastos. Entonces, ese tipo de personas es muy raro que haga un presupuesto. Por eso estoy preguntando si alguien ha hecho un presupuesto, pero no un autónomo que calcula ingresos y gastos, Yo sí lo hago. sino una persona en su economía familiar. ¿Tú lo haces? Yo lo hago en una hoja de Excel y hay que llevar mucho cuidado el no gastar un euro de más en aquello que puedas evitar. Esa es la cultura que yo he recibido y es la que me ha llevado a donde estoy. Si no, amén y amén. Porque sí, porque hoy como no lleves cuidado y se te haga un agujero en la mano, te das un dinero, pero ya. Y en el resto de provincias, ¿alguien ha hecho alguna vez un presupuesto? Veo ahí una mano levantada. Es Madrid. Nos están rascando. Bien. Javier. ¿Sigo? Sí, sí. Vale, muy bien, gracias. Estábamos en la pantalla de... Es que ahora no veo la transparencia, bueno, la tengo aquí en papel. Muy bien, sí, en esta pantalla en el que hablaba de los efectos del inicio del expediente. Paralizar las ejecuciones que estén en marcha y evitar que sigan devengándose intereses de las deudas vigentes y no pagadas. Este efecto es importante porque de entrada, y además, de alguna manera es un efecto automático. Con la simple solicitud, el notario ante el que se presenta esa solicitud notifica a los a los acreedores esa solicitud y además comunica a los juzgados donde se estén tramitando procesos de ejecución, pues que se paralicen esos procesos. La propuesta y los requisitos para llegar a los acuerdos. De entrada, el Real Decreto habla de que en la propuesta el deudor tiene que o puede llegar a proponer quitas o esperas, quitas
pues prácticamente ilimitadas, es decir, puede decir perfectamente que la deuda que le ha quedado después o que mantiene en ese momento, pues la podrá pagar si se le reduce a la mitad o si se le reduce a determinado porcentaje, y que además la podrá pagar hasta 10 años. Por tanto, son quitas y esperas. Esa es la propuesta. A partir de ahí, como ya he dicho antes, esta propuesta tendrá que ser trasladada a los acreedores. Y los acreedores, pues evidentemente, podrán aceptarla o podrán oponerse, y el Real Decreto establece unos niveles de mayoría, en función de cuántos sean los acreedores, para que acepten o no esa propuesta. De alguna manera, lo que establece la normativa es que a mayor aceptación, a mayor beneplácito por parte de los acreedores que estén de acuerdo con la propuesta, más flexible, más posible es pues que esa propuesta de pago, porque al fin y al cabo hasta aquí estamos hablando de proponer una manera de pagar la deuda, pues sea más extensa, o sea, pueda ser más beneficiosa para el deudor en cuanto a que establezca una quita más importante, o incluso más dilatada en el tiempo, de manera que pueda pagarse esa deuda en mayor tiempo. Ya he dicho que hasta 10 años es lo que establece la ley. Pero claro, es posible que esos acuerdos no se consigan y, por tanto, la consecuencia de la falta de acuerdo, las consecuencias son o nos abocan necesariamente al concurso, a la situación de que ya no ha sido posible la solución extrajudicial, ya hay que acudir a la solución judicial, pero como veremos más adelante, ya en el proceso judicial, en el proceso concursal, en lo que se llama el concurso consecutivo, se pasa directamente a la fase de liquidación, sin ya posibilidad, o al menos así no se contempla, de que puedan haber convenios en ese proceso concursal. Cambiamos de pantalla y veremos que a continuación vamos a hacer un pequeño repaso a la figura del mediador concursal. Ya hemos dicho que el mediador podía ser el propio notario ante el que se le solicitaba el acuerdo extrajudicial de pagos, pero que no parece ser esa la voluntad de los notarios, ya que hasta el momento, primero, porque no están habituados a cumplir ese tipo de función. Están para otras cosas, o al menos hasta ahora han estado para otras cosas. De manera que el notario puede ser él mismo el que asuma la función de mediador, con todas las obligaciones que eso comporta. El mediador de entrada pues tiene una obligación de confidencialidad, tiene una obligación evidentemente de no de que las propuestas que puedan haber por un lado o por otro pues no salgan, digamos, del ámbito privado de ese expediente extrajudicial entre deudor y acreedor. Pero claro, mediador no puede ser cualquiera y de hecho los mediadores pasan unos cursos y tienen una formación y están inscritos en unos registros que los notarios hasta ahora pues no tienen esta función muy por la mano. De ahí que parece que la tendencia que van a tener cuando ya empiece tengamos ya una cierta referencia, una cierta perspectiva de cómo va evolucionando de manera práctica esta normativa, es que ellos no asuman esta función de mediador, sino que propongan que se nombren mediadores que habitualmente pues son profesionales, muy habitualmente son abogados que han pasado un curso de formación y que asumen esta función de mediador. En cuanto a la retribución, ya se parte de la base de que va a ser pues más bien escasa, pero claro, alguna retribución va a ser, y eso puede ser un obstáculo desde el punto de vista de que el deudor, que ya ha perdido prácticamente todo, pues algún tipo de retribución tendrá que asumir para que ese expediente extrajudicial siga adelante, porque de lo contrario nos podemos encontrar sin mediadores dispuestos a asumir esta función. El Real Decreto en este sentido se remite a otra norma, que es el que establece como unos aranceles o unas tarifas, y en principio son tarifas económicas, pero que de alguna manera algún coste tiene este expediente, aunque afortunadamente, o digamos básicamente, es ese coste y ninguno más, aparte de los propios honorarios del notario ante el que se solicita el acuerdo extrajudicial, que eso en sí mismo ya tiene unos aranceles notariales, unos honorarios notariales propios, pero, y además, si es el notario el que asume por él mismo la función de mediador, está previsto que no aumente, no incremente ese coste. Pero sí que puede incrementarlo si, al margen de la figura del notario ante el que se presenta la solicitud, se nombra a un mediador.
Las funciones del mediador, básicamente, es intentar poner de acuerdo a las dos partes, de ahí que tenga una función sin duda importante. No es un defensor de nadie. El mediador no cumple una función de defender al deudor ni de ponerse del lado del acreedor, por supuesto, sino que su objetivo tiene que ser que esa propuesta que hace el deudor sea de entrada sea plausible, o sea, no sea descabellada, sea una propuesta aceptable para que los acreedores, el mayor número de acreedores, se avenga a aceptarlo. Y finalmente, si esa posibilidad de acuerdo no se obtiene y hay que acudir al concurso consecutivo, pues es el mediador quien tendrá que comunicarlo al juez mercantil, que es ante el cual se presentará lo que se llama el concurso consecutivo, que es consecuencia de la falta de acuerdo extrajudicial. Y ese mediador podrá seguir asumiendo la función, en este caso, de administrador concursal, que es una figura que ya la ley concursal tiene prevista, y que en este caso, cuando sea el que primero ha actuado de mediador en el expediente extrajudicial y luego pase a ser el administrador en el concurso, pues ya deja de regir algunos de los requisitos o algunas de las obligaciones que hasta ese momento tenía, como el de confidencialidad, y ya podrá, por tanto, evidentemente, ya deja de quedar en el ámbito interno del deudor, de este ámbito bilateral de deudor y acreedor, porque esa solicitud ya se presenta de manera pública y es el juez quien finalmente va a revisarlo. La procedencia del concurso consecutivo, cambiamos de transparencia, por favor. Sí, el concurso consecutivo procede en los casos, como hemos visto, de falta de acuerdo o que finalmente el mediador, después de, porque en principio el expediente extrajudicial no está sometido a un plazo concreto, el tiempo que sea necesario para llegar a estos acuerdos es ilimitado en principio, pero lógicamente el mediador puede llegar a un momento en que vea inviable el acuerdo, pues en ese momento, en el primer momento en que el mediador vea inviable el acuerdo, tiene que comunicarlo a las partes y tiene también que presentar el concurso consecutivo ante el juzgado mercantil, que es el órgano competente, el órgano judicial competente. Ahí hay una crítica a hacer a la norma, porque básicamente cuando se trata de deudores personas naturales, parecería el foro más adecuado o la jurisdicción más adecuada para resolver este tipo de situaciones por los juzgados de primera instancia. De hecho, es una vieja también reivindicación de ADICAE y de las asociaciones de consumidores que haya una ley de sobreendeudamiento, incluso de una jurisdicción específica que resuelva este tipo de situaciones. Pues claro, ahí teníamos una oportunidad muy buena de que esa jurisdicción, ya no digámosle jurisdicción específica si se quiere, pero que al menos el concurso consecutivo al que deba llegarse porque no se ha obtenido el acuerdo extrajudicial sea resuelto, sea visto por el juez de primera instancia y no por el juez mercantil, más apropiado para resolver situaciones de insolvencia de empresas, como hasta ahora ha sido habitual. El Real Decreto establece una forma, cómo tiene que solicitarse ante el juzgado lo que es el concurso consecutivo, y a partir de ahí el trámite es muy parecido al que ya establece la ley concursal para los concursos que se solicitan ex novo, digamos de entrada, sin ningún expediente extrajudicial previo, y es pues ya designando a un administrador concursal que, como se ha dicho, puede ser el mediador que hasta el momento ha actuado. Y como especialidades, el Real Decreto establece una serie de especialidades en función de que el deudor sea persona jurídica, persona física, centrándonos en el caso de los deudores personas naturales, básicamente de los consumidores deudores personas naturales que se encuentren en esta situación, abocados a este tipo de proceso. La especialidad máxima y principal es que el concurso consecutivo entrará ya en la fase de liquidación, es decir, ya no se intentará otra vez un convenio, que es una de las vías que la ley concursal establece, de que al concurso se puede llegar para intentar llegar a un acuerdo aún y haya un convenio entre deudores y acreedores, o directamente ir a una fase de liquidación en el que ya ante la imposibilidad de acuerdo, porque no es posible el pago o el pago que interesa al acreedor no se puede satisfacer por el deudor, en esos casos ya se pasa directamente a la liquidación. Cambiamos de pantalla y veremos otro de los grandes aspectos que establece el Real Decreto y principalmente
lo que es el objeto principal o la finalidad principal de todo lo que se ha hablado hasta el momento, que es que cuando se proponen, cuando después de proponer acuerdos, cuando esos acuerdos no se consiguen, cuando se acude al concurso consecutivo y es imposible, de alguna manera, desbloquear esa situación, el Real Decreto prevé establecer un beneficio, se le llama así, de exoneración de deudas, pero solamente para deudores personas naturales. Esa posibilidad se contempla para lo que son personas físicas o personas naturales. Evidentemente, ahí entraría la condición de consumidor, por supuesto. Por tanto, de hecho, los beneficiarios, lo que establece el Real Decreto en cuanto a quiénes son los beneficiarios de la posibilidad de exoneración de deudas, son deudores afectos a concursos que no hayan sido declarados culpables, es decir, también a esa opción podrá llegar aquel deudor que ya ha sido concursado o que ya se ha visto abocado a un concurso con anterioridad y que ese concurso ha terminado sin que se declare un concurso fraudulento, o culpable, sino que serían aquellos a los que se llega después de haber cometido algún tipo de insolvencia punible, algún tipo de o que pueda haberse llegado a esa situación de mala fe. Evidentemente, que el deudor no haya sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, por falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social o contra los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años anteriores a la declaración de concurso. Este es otro de los del colectivo que se puede beneficiar de ese acuerdo, de esa exoneración de deudas. También establece el Real Decreto que para llegar a ese beneficio, a obtener ese beneficio, tiene que haberse celebrado con anterioridad el acuerdo extrajudicial de pagos. Es decir, no se prevé el que se pueda acudir directamente al concurso sin haber pasado antes por el intento extrajudicial. Esto es algo mejorable y es en una de las enmiendas que se ha propuesto por la asociación, pues se propone o se dice que en aquellos supuestos en los que de entrada ya no hay, o parece absurdo proponer ningún tipo de acuerdo porque la situación de iliquidez es máxima y absoluta, debería ser ya posible aligerar y flexibilizar el trámite y directamente poder presentar una situación de insolvencia ante el juez y que directamente se pueda conseguir esa exoneración de pagos y de deudas para el deudor persona natural. Pero, de momento, la norma establece la obligación de primero pasar por los trámites que se han dicho con anterioridad. En cuanto al solicitud, tramitación y reconocimiento provisional del beneficio, pues ya hemos dicho que la solicitud debe hacerse ante el juez mercantil y en ese momento también la ley establece la posibilidad de que los acreedores puedan oponerse a esa medida. Lo que pasa es que solamente podrán oponerse por inobservancia de alguno de los requisitos que se han dicho hasta el momento. No porque sigan pretendiendo cobrar sus créditos, sino porque el deudor que ha intentado lo anterior y no lo ha conseguido por falta de acuerdo, finalmente, pues cuando se ve abocado a esa situación, el acreedor tendrá la posibilidad de oponerse, pero solamente por inobservancia de los anteriores requisitos. Y una cosa importante o algo importante es finalmente qué créditos se ven afectados por ese beneficio, porque ahí también hay ciertas limitaciones. La ley no establece la posibilidad de exonerar todo tipo de créditos, sino solamente aquellos que puedan considerarse créditos ordinarios o aquellos créditos que en su día habían sido garantizados o estaban de alguna manera garantizados con algún tipo de garantía real, como podía ser una hipoteca y que permanezcan después de la ejecución hipotecaria, que es uno de los supuestos que explicábamos antes. Cualquier crédito que pueda permanecer también, pues, derivado de deuda bancaria, evidentemente, préstamos personales, créditos al consumo, tarjetas, etcétera, etcétera. Cualquier otro tipo de crédito que se pueda tener con empresas suministradoras de energía, por supuesto. Pero, por ejemplo, no se prevé la posibilidad de exonerar crédito público.
aquellas deudas que se mantengan frente a administraciones públicas, ya sean agencia tributaria, seguridad social, ayuntamientos, impuestos municipales. Este tipo de créditos no se pueden exonerar, como tampoco, y esto parece más razonable, se puede exonerar aquellos créditos de alimentos, las prestaciones de alimentos a favor de personas necesitadas, puede ser pues, aquellos créditos que tenga el progenitor frente a sus hijos menores de edad por pago de alimentos, que se mantengan, esos créditos no se pueden exonerar. En cuanto digamos, finalmente, los efectos del reconocimiento provisional. Hay que manifestar, de entrada, que el reconocimiento del beneficio de entrada es provisional y luego ya veremos qué debe darse para que sea un reconocimiento definitivo. Pero, básicamente, el principal efecto es que los acreedores no podrán iniciar ningún tipo de acción contra el deudor dirigida al cobro de su crédito. Pero ahí hemos de hacer una matización importante y una matización que tenemos que lamentar y que la ley no ha resuelto y sobre la que también evidentemente hemos propuesto enmienda. Y es que los acreedores sí podrán dirigirse frente a otros obligados solidarios de esa deuda, es decir, frente a fiadores, frente a avalistas, que no se hayan sumado a lo que es la solicitud inicial, porque en su caso no reúnan los requisitos para poder hacerlo. Esos deudores obligados solidariamente, por desgracia, no podrán beneficiarse del beneficio que sí que tendrá el deudor persona natural que cumpla con los anteriores requisitos y el acreedor podrá dirigirse frente a él. Tampoco, o también otro de los efectos del reconocimiento provisional del derecho es que las deudas que no se exoneren deberán satisfacerse en los 5 años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tengan un vencimiento posterior, más largo, más dilatado en el tiempo, de acuerdo a un plan de pagos, pero, eso sí, sin devengar intereses durante este periodo. Es decir, aquellos créditos que no puedan exonerarse por las razones que hemos dicho, sí al menos podrán, establece la norma que el objetivo es que se paguen en un plazo determinado y con una ventaja, que podría ser en este caso, que no se devenguen intereses sobre esa deuda. Pues si el reconocimiento es provisional es porque evidentemente es revocable. Cabe la posibilidad de revocar el reconocimiento provisional que se haya dado al deudor persona natural respecto a los créditos que se han dicho. ¿Y en qué supuestos es revocable? Pues también los establece la normativa. De entrada, sería revocable el beneficio de aquel deudor que haya incurrido en alguna de las circunstancias que en su día le hubieran impedido obtener el beneficio. Es decir, si se descubre con el tiempo que ese deudor no tenía que beneficiarse porque en su día llegó a esa deuda por una situación de mala fe, pues esa mala fe, como hemos dicho, sería en el caso de que hubiera incurrido en algún tipo de delito socioeconómico, alguna estafa, alguna insolvencia punible, o lanzamiento de bienes. Si eso se descubriera en el tiempo, sería revocable el beneficio. También sería revocable en el caso de que el deudor no cumpliera la obligación de pago de las deudas que no se hubieran exonerado de acuerdo con el plan de pagos. Es decir, lo que se busca con el plan de pagos es que esas deudas que no puedan exonerarse se paguen de una determinada forma, como hemos dicho, y de lo que se trata es que esa forma que se pacte, que se establezca, realmente se cumpla. Porque en caso contrario, eso puede dar como consecuencia la revocación del beneficio del resto de créditos que han sido exonerados. También sería una causa de revocación, establece la ley, si el deudor mejorase sustancialmente su situación económica. Ahí la ley es muy poco clara, muy poco concreta. En el fondo deja en manos del juez o a decisión del juez valorar la situación en la que un deudor ha mejorado sustancialmente su situación económica, porque eso en el fondo puede ser un efecto boomerang, es decir, puede ser algo poco favorable o desfavorable directamente
el hecho de que el deudor que ya ha conseguido beneficiarse de la exoneración de pagos y por tanto puede seguir adelante y por tanto ya tiene esa segunda oportunidad que se busca de entrada, si resulta que encuentra un buen empleo, resulta que inicia una actividad económica, empresarial, abre una tienda y las cosas le van bien, pues eso puede acabarle yendo en contra, porque puede considerarse que ha mejorado sustancialmente su situación económica y ahora sí que ya podría pagar deudas que le han sido exoneradas. Eso puede ser realmente un hecho o un aspecto que genere debate y controversia en el futuro. La experiencia nos lo dirá. Evidentemente también, si el deudor hubiera tenido ocultos bienes hasta ese momento que finalmente salgan a la luz, también sería un motivo de revocación del derecho. Pensemos en aquellos deudores pues, que son herederos de bienes, pero que no los han puesto a su nombre, que tienen una herencia aceptada, pero que no se han inscrito en el registro y esperan a que ya se tengan exoneradas las deudas para aceptar esos activos. También ese sería un supuesto, por tanto, de revocación. Y otra de las cuestiones importantes que establece la ley es, bueno, cuánto tiempo tiene que transcurrir hasta que ese reconocimiento provisional devenga en definitivo. Establece el Real Decreto que tienen que ser 5 años. Y 5 años son muchos desde nuestro punto de vista. Es decir, es demasiado tiempo para en que el deudor sigue, de alguna manera, con la espada de Damocles de tener que finalmente definitivamente verse exonerado de las deudas. De hecho, el borrador inicial que salió del cajón del Ministerio de Justicia antes de que fuera aprobado por el Consejo de Ministros, el Real Decreto, el borrador inicial, preveía un plazo de 3 años y no de 5. Y en otras normas de otros países de nuestro entorno establece este plazo de 3 años, no 5. Veremos finalmente cómo acaba resolviéndose este aspecto en la ley, pero desde este punto de vista creemos que sí que se conseguirá finalmente rebajar de 5 a 3 años para que de alguna manera el deudor tenga ya la seguridad, la certeza, pasados esos 3 años, que de momento son 5 como se ha dicho, para verse liberado definitivamente de las deudas que puedan mantenerse. Cambiamos de pantalla y brevemente, porque algunas de las cuestiones que aparecen en esta transparencia ya se han dicho, pues estaríamos en lo que es lo que consideramos positivo, el semáforo verde que hemos de poner a la ley, las luces. Pues de entrada el hecho que los beneficiarios puedan ser todo tipo de deudores de buena fe, también evidentemente personas naturales, porque en el fondo aunque hasta el momento ya había un proceso concursal al que hipotéticamente podía acudir la persona natural, la persona física, para presentar su situación de insolvencia y para que finalmente pues, se estableciera algún sistema de pagos, pero evidentemente este trámite ha sido un fracaso rotundo desde que entró en vigor la ley concursal en el año 2003, porque apenas ha funcionado el concurso de personas físicas. En cambio, este mecanismo de segunda oportunidad sí que persigue de alguna manera que todos los deudores, siempre que tengan la condición de deudores de buena fe, puedan beneficiarse. Otro efecto positivo, evidentemente, es la suspensión de los procesos de ejecución. El hecho que se tramiten los acuerdos de manera extrajudicial, ya se ha dicho, sin tener que judicializar de entrada esa situación. El abaratamiento de costes que se consigue por el hecho de que el deudor puede presentar su solicitud por sí mismo, no necesariamente tiene que acudir defendido por un abogado, aunque ahí, y esta es una cuestión que planteo a la asociación, yo creo que es una oportunidad importante, sabemos que los deudores, básicamente, bueno, evidentemente los consumidores, que son al fin y al cabo nuestros socios, pues pueden tener cierta dificultad en por sí mismo presentar la solicitud, ir al notario. Yo creo que se abre una oportunidad para que la asociación se ponga al lado de los consumidores respecto a esta cuestión y establezca algún sistema para que las solicitudes se vehiculen, se cursen de manera adecuada e incluso que la propuesta que se haga, la propuesta de acuerdo extrajudicial, tenga una viabilidad que ya de entrada sea de alguna manera analizada por la asociación. Pero simplemente lo dejo ahí.
El abaratamiento de costes también afecta al proceso concursal al que deba llegarse si no hay acuerdo. Es decir, al proceso concursal, al concurso consecutivo, el deudor podrá acudir sin necesidad de estar representado por procurador. Puede acudir por sí mismo. Y también, como se ha dicho, sin necesidad de tener que intervenir también con abogado. Otro aspecto importante, yo creo que esta casi que la hubiera puesto en negrita porque me parece el efecto positivo, la luz más importante de la norma, es el efecto disuasorio frente al no acuerdo. Es decir, yo creo que con lo que se ha dicho, una conclusión que a todos nos viene a la cabeza es el acreedor al que se le presenta un plan de pagos consistente en hacer una quita importante a la deuda y en pagarla de una manera cómoda para el deudor, que no se aviene a esa situación porque tiene unas pretensiones mayores, pues finalmente puede verse abocado a un concurso que puede terminar con una exoneración de esa deuda, con lo cual de alguna manera puede eso disuadirle al acreedor de no aceptar esa propuesta inicial. Con lo cual, ese creo que es un efecto positivo. El hecho de que al concurso consecutivo, al que se llega cuando no es posible el acuerdo, ya directamente se vaya a la fase de liquidación, sin otra vez seguir con la posibilidad de llegar a algún tipo de convenio al que ya no se ha llegado en vía extrajudicial, pues también entiendo que es un aspecto positivo. Y también otra cuestión, esto es más una cosa de detalle que no he dicho antes, pero que aprovecho para introducir ahora, y es que cuando hemos dicho que los créditos ordinarios que se tengan que pagar de acuerdo a un plan de pagos al que se llegue pues en ese acuerdo extrajudicial, ¿qué pasa cuando al menos, bueno, no se pagan todos los créditos, pero al menos se paga un 25%? Pues la ley establece la posibilidad que igualmente, al menos pagando ese porcentaje, de alguna manera ya se ve la voluntad del deudor de cumplir con sus obligaciones y en esos supuestos cabría la posibilidad, establece la ley, de que pueda exonerarse la deuda con el pago de al menos ese porcentaje, ese 25% de los créditos ordinarios. Y donde hay luces hay sombras. Cambiamos de pantalla y algunas de estas cuestiones que aparecen en esta transparencia ya se han dicho también. Es decir, básicamente yo creo que la principal o uno de los principales obstáculos, o yo creo que efectos negativos que tiene, y es que a la hora de cumplir con los requisitos, el deudor tiene que demostrar, de alguna manera, la carga de demostrar que lo ha intentado todo para salir de la situación de crisis, la situación de insolvencia, y que no ha rechazado puestos de trabajo. Evidentemente, eso ya todos podríamos estar de acuerdo que es una propuesta correcta, es decir, de lo que se trata es de salir adelante y de entrada, si es posible, incorporándose de nuevo en el mercado laboral, pero ahí es una situación, lo que establece el Real Decreto en proyecto de ley, es que el deudor no ha tenido que haber rechazado dentro de los 4 años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo, y dice también que sea adecuado a su perfil, pero ahí es posible, eso deja un margen de poder discutir, en primer lugar, de cómo va a demostrarse que ha habido esa oferta, que esa oferta pues era suficientemente buena como para que el deudor fuera aceptada, porque hemos visto, todos sabemos, básicamente en la situación de precariedad laboral que nace de esa o que estamos viendo que se está produciendo en estos momentos y sobre el cual los sindicatos ya se han pronunciado, pues sabemos que los empleos son precarios, los salarios son bajos, las jornadas no son completas, es decir, en este proceso, después de esta crisis económica, evidentemente se han perdido algunos de las viejas reivindicaciones del sector laboral. De manera que es posible haber rechazado empleos directamente porque eran prácticamente indignas las condiciones que se podían presentar. Pues eso podría ser un obstáculo de cara a poder beneficiarse de la exoneración de pagos. Evidentemente es criticable el hecho de que no puedan beneficiarse ni fiadores ni avalistas de la exoneración de pagos, el hecho que los créditos públicos queden fuera, el hecho que evidentemente pueda revocarse el beneficio por mejorar sustancialmente la situación económica del deudor, también el hecho de que la exoneración de deuda solo pueda conseguirse después de haber tramitado, de haber acudido al expediente extrajudicial de pagos, incluso después de
de que si ese acuerdo no se consigue, tener que ir al concurso consecutivo. Y evidentemente también es criticable el hecho de que el cumplimiento, el plazo que se establezca de momento para que finalmente tanto el plan de pagos que se establezca como finalmente la posibilidad de que se revoque el beneficio reconocido provisionalmente, pues ese plazo sea tan dilatado en el tiempo de 5 años. Ya hemos visto que esto yo creo que va a ser algo que de las pocas concesiones, o al menos una de las concesiones que se esperan, sí puedan obtenerse después de que se tramite en el ámbito parlamentario el proyecto de ley. Y ya para acabar con la última pantalla, ya hemos comentado que, como hemos dicho, el proyecto de ley está ya aprobado, es ya de inmediata aplicación. De hecho, el Gobierno explicó la necesidad de actuar por esa vía, es decir, de aprobar esta norma por vía de Real Decreto Ley, que es una vía de urgencia. Básicamente, esta es una opinión personal, yo creo, por una cuestión electoralista, en primer término, pero también porque junto a este Real Decreto se aplicaban otras medidas que no se han tratado aquí, pero que estas sí podían tener una necesidad de urgencia más importante. Por ejemplo, prorrogar 2 años más la suspensión de los lanzamientos de viviendas hipotecadas después de que se hayan perdido ya por los deudores tras un proceso de ejecución hipotecaria. Sabemos que en determinados casos esos lanzamientos han podido paralizarse durante 2 años, estos 2 años ya terminaban en 2015, pues este Real Decreto lo que hace es prorrogarlo 2 años más, y también lo que se hace con este Real Decreto es ampliar los supuestos para que los deudores, personas físicas, puedan acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias, reestructurando deudas, acudiendo a trámites de dación en pago, quitas, digamos, lo que ya, una norma que ya está en vigor desde el año 2012, que es el Código de Buenas Prácticas Bancarias y que ha permitido, en determinados casos, paralizar procesos de ejecución, reestructurando deudas. Pues los requisitos que tenían que darse para poder beneficiarse, de acuerdo con este Real Decreto del año 2012, eran relativamente limitados y estos requisitos se han ampliado y eso se ha aprovechado para hacerlo con este Real Decreto. En cualquier caso, las propuestas o las enmiendas que ha formulado ADICAE, entre otros, evidentemente, los colegios de abogados han presentado también enmiendas en las cuales además he tenido la oportunidad de participar a través de, en este caso, del Colegio de Abogados al que yo pertenezco. Pero otros colectivos sí que puedan verse afectados por esta norma, pues han presentado sus enmiendas y veremos cómo termina el trámite parlamentario y el tiempo que va a transcurrir. Pero de entrada creo que lo importante es que aunque haya esta perspectiva de mejora en la norma, ya está en vigor y por tanto ya pueden plantearse y pueden ya promoverse expedientes extrajudiciales para llegar a acuerdos y finalmente concursos consecutivos si esos acuerdos no son posibles y finalmente exoneración de deuda conforme a lo que os he dicho hasta ahora. Por mi parte nada más. Espero que se haya oído bien. Bueno, por la hora que es ya, buenas tardes. No sé si se me ve. Bien, pues buenas tardes. Por la hora que es, con los diversos avatares técnicos, no va a haber opción a hacer preguntas, pero os invitamos a que uséis el foro, a que utilicéis el chat, ¿de acuerdo? Que es un instrumento que yo creo que está poco utilizado y que el compañero David, que es el tema quizá más farragoso y que plantee más dudas, nos podrá ir resolviendo las cuestiones que nos planteéis a través del mismo. Ha sido 2 partes, una parte más práctica donde Javier ha explicado los presupuestos familiares, cómo ahorrar, pero también nos ha enseñado las herramientas que tiene ADICAE, que tiene la asociación a vuestra disposición en las páginas web y que por lo tanto os invitamos a hacer uso. ¿De acuerdo? Pero, insisto, este es un tema un poco más complicado, es un tema de gran actualidad para los consumidores. Colgaremos en la página web de Educación Financiera, donde tenemos el curso, estos materiales, os invitamos a leerlos y que por favor hagáis uso del chat con todas las cuestiones que se os planteen. ¿De acuerdo? Pues por mi parte nada más. Nos vemos el próximo martes. Gracias.